Comenzamos con la ponencia de Stefanos Krustalis, profesor de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con la ponencia Interpretación de las fuentes de la tecnología artística, el caso del azul de ultramar en la policromía del Pórtico de la Gloria. No, porque bueno, lo que tú consideres. ¿Sí? ¿Os cambiáis? Perfecto. Tienen el enfoque ya cuadrado con la cámara. Sí, sí. Perfecto. Lo tiene. Ya? Vale, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador del Congreso por haberme invitado y, desde luego, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. El tema de mi presentación va a enlazar bien, digamos, con la última pregunta que se planteó hace apenas unos minutos. Es decir, el tema de la materialidad de los pigmentos empleados en las técnicas artísticas siempre desde el punto de vista, que es en lo que me voy a centrar yo hoy, de la accesibilidad, de la disponibilidad, de estas famosas rutas comerciales y el acceso a las materias colorantes por parte de los pintores o de los comitentes que encargarían las obras a los artistas. Bien, tenemos algunos problemas técnicos. Todos conocéis la importancia del azul ultramar en las técnicas pictóricas, en las técnicas artísticas en general, porque a veces se nos olvidan técnicas como los esmaltes o como la cerámica, donde el azul ultramar se ha empleado desde la más remota antigüedad. El azul ultramar se obtenía en la antigüedad casi de manera exclusiva desde una zona de Afganistán, la zona de Badakhshan, aunque hay otros lugares cerca del lago Baikal donde se podría obtener el pigmento o el mineral lapislázuli. Y desde luego entraba dentro de este esquema de comercio de sustancias colorantes desde el oriente hacia occidente. Desde la más remota antigüedad. De hecho, encontramos en las fuentes escritas el acinabrio, el aropimente, sangre de drago, goma laca, tagaba, sustancias colorantes que durante varios siglos, unas épocas más, otras épocas menos, se han empleado como pigmentos o colorantes. La zona de Badakhshan es esta zona, aquí estaría Afganistán, más o menos en este mapa, y la zona de Badakhshan es solamente esta provincia que veis aquí, y hay varias zonas donde se puede obtener el lapislázuli. Ya lo mencionó en su viaje Marco Polo. Me refiero a zonas como en Manzan, por ejemplo, que es una provincia que tiene minas de lapislázuli, o la zona de Sarisang, que es una de las minas más famosas. El proceso de extraer el lapislázuli, incluso hoy en día, se mantiene casi tan artesanal como hace siglos. Este es un informe de 2015, precisamente para la relación entre la venta de lapislázuli y el régimen de los talibanes, pero a mí lo que me interesa aquí son las imágenes. Aquí estamos no en Sarisang, que es la zona más famosa de
de extraer lapislázuli, sino en Manzán, que es otra provincia muy cerca, otro valle. Aquí veis las minas, estas son las personas, simplemente para que os deis cuenta del tamaño. Tienen que extraer el material desde estas minas, transportarlo, como veis, manualmente, y después realizar también manualmente todo el proceso de seleccionar las mejores piezas para poder comercializarlas. Comercializarlas en piezas de una pureza excepcional como esta o con más o menos impurezas. El lapislázuli es una roca metamórfica compuesta principalmente por lazurita, calcita, en muchos casos sodalite y, desde luego, pirita. En esta pieza, por ejemplo, la parte blanca sería la calcita, el color azul lo da el mineral lazurita. Estas zonas aquí que parece que tiene oro, de hecho, en la antigüedad creían que el oro estaba relacionado con el lapislázuli. Quizás también podríamos intentar por ahí por qué este uso tan estrecho entre el oro y el lapislázuli en la Alta Edad Media. Y aquí tenemos, aquí es la pirita, no es oro. Hay una receta por ahí de cómo extraer el oro del lapislázuli, pero no funciona. Lo sabemos porque no es oro, es pirita. Y aquí tenemos una reproducción de esta pieza, de una pieza de lapislázuli del siglo XIV, de un manuscrito francés, que vemos también que hacen hincapié en este color azul y en estas impurezas de pirita que parecía, como señalaban ellos, que contenían pues, trazas de oro en su composición. ¿Cómo venía el lapislázuli a la Europa? Normalmente siguiendo el camino de las especias, que era principalmente marino, no terrestre, o el camino de la seda, que era terrestre. Llegar desde los puertos aquí de la India era fácil, porque el terreno es bastante fácil de emplear, y a partir de ahí se seguía hacia centros como Alejandría para ser distribuido al resto de Europa. O las vías terrestres de la seda, las dos vías hacia Mediterráneo y los puertos de esta costa, o hacia Constantinopla o hacia arriba, a través de Trebisonda, aquí, y a partir de ahí ya se distribuía a los países iba a decir la Unión Europea, a los países europeos. Perdón. No obstante, muchas veces se ha generalizado y se ha simplificado muchísimo este proceso. Hay que entenderlo de manera global. Estamos hablando más bien de sistemas de comercio que se van solapando a lo largo de las épocas y son dinámicos, van cambiando continuamente. Y esto hará que la disponibilidad del pigmento va a ser fácil en algunas épocas y difícil en otras épocas. Si nos centramos en la época que a nosotros nos va a interesar, que es el finales del siglo XII, siglo XIII, pues aquí van a entrar en juego, por ejemplo, el imperio mogol y la famosa paz mogola. Mongolia tendrá fronteras hasta aquí arriba con Europa, porque Mongolia conquista Polonia y Hungría. Tendrá acceso al Mediterráneo en toda esta zona aquí. Los reinos de ultramar, los reinos cristianos, tendrán frontera con Mongolia. Entonces, si lo comparamos con épocas anteriores, donde tenían que entrar en juego los sistemas comerciales de la India, de China, los árabes que dominaban hasta este momento y dominarán otra vez toda esta zona, y el sistema de comercio europeo con los bizantinos como intermediarios o con ciudades como Génova, Pisa, Amalfi, que distribuirían los productos en el resto del mundo, pues la accesibilidad ya se hace mucho más compleja de entender que en un principio nosotros pensaríamos. Como os he señalado, un punto clave para el acceso al lapislázuli y al pigmento ultramar han sido las cruzadas. ¿Por qué? Porque ya no hace falta los intermediarios
bizantinos o los intermediarios árabes, y se puede acceder directamente a través de puertos como Acre, como Antioquia, Trípoli, Alexandria, un poco más tarde, aquí arriba, directamente, o Alejandría, aquí, directamente con los comerciantes árabes o mongoles y acceder al producto. Como veremos, el sitio más importante va a ser el puerto de Acre, una ciudad una ciudad-puerto, la entrada y salida de los productos orientales hacia Europa, una ciudad conquistada en 1104, perdida o reconquistada, depende de qué lado estamos, en 1187, vuelve a las manos cristianas en 1191, en este momento coge el nombre de San Juan de Acre y cae ya definitivamente en las manos mamelucas en 1291. En ese dominio cristiano es el momento que tendremos acceso abundante a esta materia, al lapislázuli. Y además Acre se va a convertir en el puerto más importante en los reinos de ultramar. ¿Cómo se llamaban ellos? De ahí viene el nombre de azul ultramar, no porque estaba al otro lado del mar, sino que estos reinos se llamaban reinos de ultramar. ¿Y de dónde provenía este azul? Pues de ultramar, de estos reinos. O más tarde se conocerá como azul de Acre, haciendo referencia directa a su comercialización a través de esta ciudad. Aquí tenemos que distinguir en dos cosas. Cuando me refiero al lapislázuli, me refiero al mineral, a la roca, empleada en técnicas decorativas. Azul ultramar es el pigmento, es el uso específico del lapislázuli y sin tener en cuenta si se ha preparado con simplemente triturado y a través de levigación, la purificación, el proceso de purificación más antiguo, o si se ha empleado la técnica del pastelo, conocida por lo menos en Europa a partir del siglo XIII. Quiero que quede claro que la elección de un pigmento en Europa dependía de varios factores. Tenemos un condicionante económico que acabamos de ver, me refiero, aparte del papel del comitente, a las rutas comerciales. Si las rutas están abiertas y el pigmento es accesible, tendremos acceso, si no, no tendremos acceso, y da igual la cantidad del dinero que quiere gastar el comitente. Este será un punto secundario. Condicionantes técnicos. Tenemos que saber trabajar y purificar el material antes de utilizarlo, el lapislázuli, y convertirlo en azul ultramar, y a partir de ahí saber utilizarlo como pigmento en las distintas técnicas pictóricas. Disponibilidad. No es lo mismo encontrar lapislázuli abundante en el Imperio Bizantino que encontrar lapislázuli en Noruega, obviamente, en la misma época. En las selecciones iconográficas no voy a entrar, o estéticas, mejor dicho, no iconográficas, no voy a hablar de simbolismo o jerarquía de los colores, esta famosa relación con el oro que os he comentado, ni tampoco al efecto visual buscado, aunque sí reconozco que eran condicionantes importantes a la hora de seleccionar un pigmento u otro. Por esta razón, considero que el punto de vista de la tecnología, de los estudios de la tecnología artística, es fundamental y nos puede ayudar a tener esta visión global o holística, si queréis, sobre el uso de un pigmento. ¿Qué fuentes? Fuentes escritas, los análisis de laboratorio, estudio de las imágenes, si las hay, reconstrucción de recetas, si se han conservado instrumentos o realia, sería de gran ayuda. Y desde luego la aproximación tiene que ser interdisciplinar. De hecho, no significa que, por ejemplo, la presencia de lapislázuli en un sitio porque así lo ha detectado una analítica de laboratorio tiene que tener más valor que una fuente documental. Todo hay que interpretarlo. Y tiene que ser un trabajo de síntesis. Por esta razón, os digo que la aproximación tiene que ser interdisciplinar. En el caso del lapislázuli hay que tener en cuenta muchísimos factores. Por ejemplo, si yo detecto el lapislázuli en un manuscrito, ¿qué quiere decir eso? Probablemente nada. ¿Qué cantidad? ¿Con qué técnica? ¿Qué tipo? ¿Cómo se ha preparado? ¿Dónde ha sido
fabricado el manuscrito, cuál es su relación con las demás técnicas pictóricas. Es decir, hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta antes de interpretar la presencia del azul ultramar en una técnica pictórica. Aquí intentaré ofreceros algunas síntesis. No están todos los sitios o todas las obras que se ha identificado el azul ultramar. Son algunos de esos que van a ilustrar el proceso. Aquí vemos algunos de los casos, utilizamos como fuente las técnicas analíticas, donde se ha identificado el azul ultramar, y estamos en manuscritos, en esta primera imagen. Desde luego los más antiguos de Constantinopla en Siria, manuscritos árabes también, entendible por el tema de la accesibilidad al material. A partir del siglo IX, X, vemos que en la zona de la Francia, incluso los manuscritos anglosajones, en los manuscritos de la cultura otoniana, pues sí que utilizan muchísimo el azul ultramar. Y desde luego, en Marruecos, en el siglo IX, una posible vía de llegada que no hemos mencionado, pero que no tenemos datos analíticos, pero quizás en la relación con las técnicas, con las fuentes escritas, podríamos proponer como una posible llegada a la Europa a través de Al-Ándalus. Y a partir del siglo XII sí que tenemos más presencia del lapislázuli en los manuscritos, haciendo también hincapié en el arte de los reinos cruzados y el uso de los manuscritos ahí. ¿Qué condicionará todos estos resultados que veremos aquí? Quizás esta visión que yo os voy a ofrecer está un poco, ¿cómo deciros? Habrá que matizarla bastante porque depende de las obras que se han analizado. Hablo de manuscritos en los reinos cruzados porque no se han analizado las pinturas de las iglesias cruzadas, de los reinos cruzados más importantes. Y quizás con un mayor volumen de obras analizadas, pues habría que matizar o cambiar algunas de las cosas que vamos a ver aquí. En pintura mural, como veis, la cosa cambia bastante, mucho más tardía, si la comparamos la presencia de lapislázuli, si la comparamos con los manuscritos. Desde luego, estamos otra vez en esta zona, en los casos más antiguos, aunque en la iglesia de Ensaba en Roma, pues tenemos el caso del uso de lapislázuli, más antiguo en Europa, pero estamos hablando de un monasterio de monjes que vienen de Siria y probablemente una estrecha relación con toda esta zona aquí. A partir de aquí, en toda esta zona, vemos que esta zona del Imperio Carolingio, detectamos el uso en la pintura mural del azul ultramar. Habrá que decir que está estrechamente relacionado también con monasterios benedictinos, porque todos estos aquí son monasterios benedictinos, y llega incluso en el siglo X en Inglaterra, en Canterbury o Winchester, y en España solamente podríamos identificarlo en un yacimiento árabe, en el Palacio de Balaguer, en esta época. La cosa cambia completamente en el siglo XII. Parece que hay mucho más azul ultramar y se emplea con más asiduidad de las técnicas pictóricas. Aquí vemos, por ejemplo, la zona donde más se detecta, nos quedamos con este dato, donde más azul ultramar hay, repito, excepto si más analíticas cambiarían este punto de vista que os presento yo aquí ahora mismo. Y también es el momento que el azul ultramar entra con mucha fuerza en las técnicas escultóricas. Aquí simplemente os puse el caso de los frontales catalanes, el de Ripoll, el Baldaquín de Rivas o Estius, como ejemplo, aunque también detectamos en las técnicas escultóricas el uso del azul ultramar, incluso en Noruega y en toda esta zona.
En las fuentes escritas, aquí la interpretación es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque nosotros empleamos el término azul ultramar porque lo emplearon a partir del siglo, sobre todo, XIV-XV, o azul de Acre a partir del siglo XIV-XV. Anteriormente, estos términos no se empleaban, no existían. Entonces, si yo encuentro en la misma fecha que el Pórtico de la Gloria, el famoso fuero de Cuenca, un fuero que ha sido el ejemplo para los demás fueros, por lo menos en la zona de Castilla. ¿Cómo puedo interpretar yo la presencia de este azul que está aquí? Si lo comparo con otras materias, una docena de pergaminos, el impuesto que tenía que pagar eran 2 denarios. Una docena de pergaminos en esta época, estamos hablando de un material carísimo. No hay pergamino. El pergamino es muy caro. El azul cuesta 4 denarios. Del resto de las sustancias colorantes es el más caro. El minio, 1 denario. El Brasil que viene aún más lejos que el azul ultramar, 1 denario. El alubre, 2 denarios. El blanco de plomo o el albayalde, 1 denario. Y el oropimente, que también viene de la zona de Asia Menor, 1 denario. Como veis, la diferencia es más o menos 4 por 1, si comparamos lo que se tenía que pagar. ¿Significa eso que es el azul ultramar porque es el más caro? Podría ser, pero no lo podríamos afirmar de manera rotunda. Lo mismo un poco más tarde en el fuero de Sepúlveda, pero como veis apenas cambian los impuestos que se tienen el peaje que se tienen que pagar. Simplemente en otro libro que tiene que ver con los comerciantes es el Eparchikon Biblion, es decir, el libro del prefecto de Constantinopla, que era un manual de mercaderes, de mercaduría para saber sobre los precios y los materiales que se vendían en Constantinopla. Encontramos que el pigmento lazurin se vende en los apotecarios, pero otra vez no sabemos qué pigmento era este. En los tratados de tecnología artística, hasta el siglo XIII, tampoco lo tendremos así de claro. El más antiguo, el Composition de Sant'Igeda o el manuscrito de Luca del siglo VIII o IX, tenemos varias recetas de cómo preparar el lazuli y en ningún caso, si vemos el proceso técnico, es lapislázuli. Suelen ser azules artificiales de cobre o azules que se preparan con una base vegetal, igual que en el Mappae Clavícula del siglo IX-XII. Simplemente nos haría pensar que quizás estamos en una receta no muy bien explicada del azul ultramar. Aquí, cuando nos dice cómo se tiene que moler el azul, que primero se emplea el jabón y después se lava bien con agua y después se muele. Un proceso muy similar, aunque no exactamente igual, con el proceso de purificación del azul ultramar. La primera vez que encontramos el azul de Acre en un recetario es en el libro de cómo se hacen los colores, un portugués o gallego entre los siglos XIV y XV, y por las mismas fechas el uso del término ultramarino. En los tratados de mercaduría sí que aparece, pero ya en el XIV, el término azul ultramar. Por ejemplo, el famoso tratado de Pegolotti, la práctica de la mercatura, encontramos el azul ultramar, y un libro ya del siglo XV, de un libro de mercaduría catalán, tenemos estas 2 referencias, lápiz lazuli y azur d'acra, que nos hace pensar que se comercializan las 2 cosas, el pigmento en polvo y el mineral. Desde luego, si hacemos caso a los comentarios en estos recetarios de cómo hay que comprobar si el azul es lapislázuli o está adulterado con otro a través del fuego, todo nos hace pensar que lo que se comercializaba era un pigmento ya molido.
no se preparaba el azul ultramar en Europa, probablemente. Y aparece ya de manera mucho más tardía el azul ultramar en los contratos de pintores, aquí os pongo algunos, del Reino de Aragón, o en inventarios comerciales de un mercader, en este caso es Ramon Amarits, del siglo, un comerciante valenciano del siglo XV, que en su inventario pues, tenemos los dos azules, el azul ultramar y la azurita. Cuando en Europa llega el conocimiento técnico de cómo hay que purificar el azul ultramar y preparar azul a través del lápiz lazuli, en el siglo XIII, aquí el famoso alquimista Miguel Escoto, que nos da la primera receta de cómo se puede preparar el azul transmarinum con el método de pastilo, es decir, el uso de varias sustancias como cera, como mástique, resinas, para poder purificar el material. Parece fácil, pero cada vez más las investigaciones muestran que es un proceso completamente químico y no mecánico como se creía hasta ahora. Y en otra obra del Pseudo-Geber, de Investigación Perfectionis, tenemos la otra manera de preparar el azul ultramar, que es simplemente, como veis, se calcina, se tuesta más bien, se tritura, se purifica, se lava y después se utiliza. Esto nos hace pensar que quizás estas dos obras tienen una fuerte influencia árabe, sus fuentes son árabes, y quizás hay que pensar que es la vía de cómo llega este conocimiento a Europa, teniendo en cuenta que el primer tratado que habla del uso del lapislázuli y cómo hay que utilizarlo es un tratado del siglo XI, el famoso tratado de Ibn Badis, escrito en el norte de África, que da toda esta información mucho antes que los tratados europeos. Os pongo esta imagen porque es un manuscrito de Afganistán del siglo XIV y aquí vemos a este señor recogiendo esta piedra que muchos quieren ver, el lapislázuli precisamente. ¿Cómo se prepara estos dos métodos? Triturándolo simplemente. Aquí tenemos dos grandes problemas, que o partimos de una pieza químicamente pura o el resultado no va a ser tan azul como nosotros esperaríamos. Aquí las impurezas van a tener un papel muy importante en la calidad del pigmento. ¿Seguimos? O el otro proceso que se emplean, primero se tritura y se emplean resinas como la colofonia, cera de abeja o la almáciga, para poder incluir dentro de esas partículas del pigmento. Lo que sucede es un proceso químico más bien de intercambio de iones que de un proceso de purificación por levigación y obtenemos tonos mucho más azules con este método que con el método anterior. En España, si exceptuamos la presencia del lapislázuli en el Palacio Árabe de Balaguer, donde más se utiliza el azul ultramar y probablemente uno de los sitios en Europa que más calidad y más cantidad de este pigmento hay a lo largo de toda la Edad Media, es el Pórtico de la Gloria. Lo encontramos en la primera policromía tardorrománica entre 1188 y 1211. Se emplea con abundante uso de panes de oro, albayalde, bermellón, pigmento laca rojo, otro de estos pigmentos que viene del Oriente, minio, cardenillo, ocres, carbón vegetal y carbón de hueso. Y como aglutinante se utiliza el aceite de lino. Esta es una reconstrucción de cómo más o menos sería el aspecto del Pórtico de la Gloria. Vemos este dominio absoluto del azul y del oro, incluso en zonas
que no esperaríamos, es decir, lo hay en los fondos, pero también en los mantos de los personajes más importantes, pero también de los ángeles. Es un uso muy profuso del azul ultramar. Todos conocemos la cita de Giannino Cennini porque el ultramar es el pigmento más noble, más bello, perfecto que todos los demás colores. ¿Qué lo hace tan interesante para las técnicas pictóricas, sobre todo en la pintura mural? Es un azul luminoso y homogéneo, y es un pigmento muy estable incluso para los exteriores. Es decir, si tienes acceso al azul ultramar y a la azurita, por ejemplo, obviamente el azul ultramar te va a dar técnicamente es un pigmento mucho más adecuado para exteriores, porque ni el calor ni el agua lo pueden alterar. Problemas: tiene un bajo poder de cubrición, necesito mucha cantidad para conseguir unos tonos intensos. Es muy caro, pero esto hay que matizarlo porque depende del estado de los dotes comerciales. Sí, soluciones: mezclar con otros pigmentos, azules o incluso rojos, usarlo en zonas importantes o aplicarlo encima de una preparación oscura, negra, gris, azul, roja. Todo esto para poder economizar. Y, desde luego, garantizar el suministro desde la ejecución de la obra o disponer de la suficiente cantidad para terminarla. ¿Qué hace el artista que es responsable de la policromía? Nada de esto. Utiliza un azul, como veis, de una calidad excepcional. Este es en toda la zona, como veis, la intensidad de color azul, con poquísimas impurezas, máxima calidad, y encima en 1 o 2 estratos. Es decir, no hace nada para intentar economizar el uso de este material. Obviamente, la calidad del azul que empleó ha sido excepcional. Serían piezas muy caras. Y aquí discreparé un poco con lo que se ha dicho hasta ahora. Muchas veces se ha mencionado Venecia como el que distribuye las especias, y entre ellos el azul ultramar, en el este de Europa. En esta época no es el momento de Venecia. El papel de Venecia va a ser muy importante un poco más tarde. Y aquí tenemos que tener en cuenta las cruzadas y, desde luego, las órdenes militares como posibles distribuidores del azul ultramar. Ya traen oro, traen especias, traen esclavos, traen el botín, es decir, dejarían quizás la mercancía más cara en las manos de otros. Desde un punto de vista, la respuesta es no. Entonces, este es el tema que investigo ahora mismo, el papel de las órdenes militares, hospitalarios y templarios. Son los únicos que pueden garantizar un comercio continuo entre Oriente y Europa. Tienen una red de distribución a través de las abadías tremenda, y por lo menos 2 veces al año realizan este viaje. Y además, si miramos dónde encontramos las mismas características del uso del ultramar a nivel técnico, con Santiago de Compostela, en la iglesia de Notre Dame de Senlis, la misma calidad y la misma técnica de utilizar el azul ultramar, en el Cividale dello Friuli, la zona del obispo de Aquileia, el segundo más importante después del Papa. Similitudes, tanto los obispos de Compostela y de Aquileia pueden acuñar moneda en las mismas fechas. Tienen un grandísimo poder económico. Y toda esta zona aquí, Notre Dame, Senlis, una ciudad muy rica por el comercio de la lana y un importante centro de los hospitalarios. El papel de los hospitalarios en el Camino de Santiago ya está bastante estudiado y demostrado. Y también con otra zona que encontramos esta calidad de lápiz lazuli, como en Winchester, y la relación que tienen los artistas de Winchester también con toda esta zona aquí del Camino de Santiago. Entonces, mi propuesta, que es una conjetura, en algunos casos documentada y en algunos casos lógica, es que tenemos que mirar hacia una vía alternativa en esta época,
Repito, ni Venecia ni las ciudades italianas tienen este papel, que tendrán unos 30 o 40 años más tarde, y desde mi punto de vista la solución o la posibilidad más plausible son las órdenes militares. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias y vamos a dar paso a María Luisa Vázquez de Ágredos Pascual, de la Universidad de Valencia, con su ponencia Tintes y pigmentos medievales en las farmacias históricas de la época moderna, tradición e innovación en tiempos posteriores a Paracelso. Bien, mientras sitúan la presentación, yo quisiera empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso pues, la preparación justamente de estos días, la buena planificación, pues un grupo ya muy conocido, Capire, y bueno, la odisea y el desafío que todavía representa un congreso presencial de estas características. Y bueno, solo hay que ver el salón, que somos muchos. Así que muchísimas gracias por el trabajo y por la invitación, por supuesto. Bueno, pues yo creo que está todo muy hilado porque efectivamente el primero de los ponentes terminó planteando más cuestiones sobre la materialidad y el que me ha precedido ha hablado del lapislázuli y aquí también veremos un poquito de lapislázuli. De todas maneras, el escenario cambia porque nuestro grupo de investigación lleva ya muchos años trabajando en una antigua spezería conventual de Roma. Es un estudio interdisciplinar. La spezería es la de Santa María de la Scala, en el corazón del Trastevere romano. Y esta spezería es barroca, no es de la Edad Media, pero lo que lo hace interesante para este congreso es evaluar, después de muchos análisis físico-químicos y estudios culturales, hasta qué punto los materiales y también las recetas que fueron utilizadas en la Edad Media continúan vivas con posterioridad al siglo XV y con posterioridad a Paracelso. Por lo tanto, la importancia de no ver la historia como compartimento estanco. A la Edad Media llegan muchas sustancias y muchas recetas de tiempos más antiguas y la Edad Media va a contribuir en trasvasar todo ese conocimiento a épocas posteriores. Además, también el interés de hacer este ejercicio desde una spezería conventual en este caso. ¿Por qué? Pues porque nos permite hablar de la relación que hay tremendísima entre el fármaco y el color. También entre el fármaco, el color y el aroma. Cuando hacemos análisis físico-químicos y los resultados los interpretamos a la luz de la historia y de la cultura, nos damos cuenta de eso. El lapislázuli tuvo un uso medicinal, aparte de un uso artístico, desde tiempos muy antiguos, que van a llegar a la Edad Media. Vamos a ver cómo en la Edad Media no están tan de acuerdo con el uso medicinal que se había dado anteriormente, y eso pasa después a la época moderna. Por lo tanto, las farmacias históricas en sus diferentes tipologías pueden ser conventuales, pueden ser comunitarias, pueden ser hospitalarias, aportan pues todo un botamen, toda una gran cantidad de materias primas que en muchas ocasiones sirvieron para pintar y para curar, y también para preparar otros productos fundamentales en la Edad Media, en tiempos posteriores, que recorrieron rutas como las que nos comentaba el compañero. Vamos a pasar, en primer lugar, para conocer un poco este espacio.
Este es una vista de la sala de ventas. La Spezzeria de Santa María de la Scala está en un primer piso. Eso ya plantea todo un reto de accesibilidad en nuestros días, que es algo que nos tenemos que plantear en congresos de patrimonio, el patrimonio y la accesibilidad, que esto llegue a todo el mundo, y no solo porque esté en la Agenda 2030 de desarrollo, como comentaban al principio, sino porque es una cuestión de derecho y porque el patrimonio ofrece bienestar y salud, si se sabe ofrecer correctamente. Esta es una vista, nada más se entra a la Spezzeria, tenemos la sala de ventas, pasamos, que ya estamos viendo que está llena de frascos que proceden de distintos periodos. Esta es una Spezzeria que está vinculada a la Orden de los Carmelitas Descalzos, que precisamente, y hablando de rutas comerciales, es una orden que controló las rutas comerciales con las Indias orientales y las Indias occidentales en tiempos entre el Renacimiento y el Barroco, pero en el Barroco fundamentalmente. En el siglo XVII, XVIII fue muy, muy importante el control que tuvieron. Eso va a ser importante, y va a ser importante porque las novedades respecto a lo que conocemos de la Edad Media van a venir por América y van a venir por la India, Ceilán, y ellos van a tener mucho de eso porque controlan todo ese comercio, todas esas rutas. Vamos a ir pasando. Esto que encontramos aquí es otro espacio diferente. La sala de ventas está flanqueada por dos áreas. Una es el laboratorio galénico y otra, que es donde nos encontramos, es la rebotica. La rebotica tiene un armario lleno de cajas de madera, que son las que estáis viendo. La caja de madera pone el nombre de la sustancia que hay dentro y veis una que fue muy utilizada en la Edad Media y que continuará siendo utilizada en la Edad Moderna, tanto para curar como también para pintar o incluso para imitar sustancias como la sangre. Ya veremos más adelante. La sangre de drago también, en uno de los primeros mapas que nos mostraba el compañero, aparecía como una sustancia que efectivamente, un color que se había movido, color, resina que se había movido. Entonces, bueno, es muy interesante porque cuando hacemos análisis físico-químicos empezamos por aquí. Aquí se almacenaban las sustancias en bruto, ¿de acuerdo? Esa sangre de dragón, la menta, cada uno de las sustancias que bueno, la recolectan del orto botánico o bien llega desde otros puntos. Y luego esos productos, esas sustancias, esos iniciales, vamos a pasar, en distintas zonas de la Spezzeria se preparan para elaborar las formulaciones compuestas, ¿no? las recetas compuestas. Una de esas zonas es el laboratorio galénico. El laboratorio galénico, que es, esto ya corresponde a una remodelación posterior, lo que estamos viendo, pero el laboratorio galénico de la Spezzeria es de origen tan antiguo como finales del siglo XVII y la propia Spezzeria, solamente que experimentó una remodelación en tiempos más recientes. Interesante, el laboratorio galénico lleva ese nombre porque se va a aplicar la filosofía galénica para preparar esos compuestos a partir de las sustancias. Vamos a pasar. O el licuorificio, que se llama así porque es una zona para las destilaciones. Y aquí se preparaban perfumes. Ya digo que hay una estrechísima conexión entre fármaco, color y aroma a través del tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días, podríamos decir, ¿no? Y comentaba únicamente una cuestión que comentaba el compañero antes sobre la abundancia de lapislázuli en la Edad Media, si lo he entendido bien, en monasterios benedictinos o para la orden benedictina. Bueno, es que pues también es muy frecuente en las farmacias hospitalarias o conventuales de la Edad Media el lapislázuli utilizado para curar. Entonces, claro, y la orden benedictina, por San Benito de Nursia, estuvo muy, muy conectada con el tema de la medicina. O sea, que podría haber una explicación por ahí. Vamos a pasar a la siguiente.
Bien, nuestro trabajo en Santa María de la Escala nos ha abierto puertas a otro. Es un trabajo completamente interdisciplinar. En nuestro equipo trabajan físicos, químicos, historiadores del arte, botánicos, farmacéuticos, médicos. Es un trabajo completamente interdisciplinar donde los resultados físico-químicos se analizan a la luz de las fuentes históricas, también de la bibliografía especializada, y donde tratamos de analizar temas de conservación. Por ejemplo, cómo conservar y cómo mostrar realmente todo esto que es patrimonio inmaterial, aparte de patrimonio material. Porque claro, cuando tú entras a Santa María de la Escala, lo que te golpea es, lo que dominas es la percepción olfativa. Hay un golpe de olor, que es una borrachera de olores distintos, y eso tiene que ver con el estado de conservación de los frascos que albergan estos fármacos. Algunos muy deteriorados, otros rotos. Entonces, claro, eso le da algo muy especial, un viaje en el tiempo, pero por otra parte, lo que estamos inhalando no sabemos hasta qué punto hay un riesgo de salud, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Londres se está planteando mucho estas medidas. Hablaba hace poco con la que fue conservadora de este museo que tenéis delante. La cuestión es que el equipo interdisciplinar, la metodología de trabajo, los resultados, lo que sea, nos ha abierto las puertas para trabajar con otras farmacias históricas, indagando colores, fármacos y aromas a través del tiempo. Una de ellas es la farmacia Esteve, que está en Llívia, que es un lugar maravilloso porque en realidad has pasado Puigcerdà y por lo tanto ya estás en Francia, geográficamente estás en Francia, pero se considera un apéndice, se considera Cataluña en el sur de Francia. Con ellos, bueno, pues empezaremos a trabajar en mayo en todo lo que es el estudio físico-químico de lo que hay aquí, y también el estudio cultural, ¿no? Y establecer nexos. Vamos a pasar a la siguiente. O, por ejemplo, con el Museo de la Farmacia Hispana, que está aquí en Madrid, que está en la Universidad Complutense de Madrid, dentro de la Facultad de Farmacia. Ya estamos trabajando desde hace un año y tienen pues una cantidad de patrimonio a analizar maravilloso, desde el siglo XIV, que ya, bueno, esto es una recreación de una farmacia en realidad en Toledo, hasta tiempos pues del siglo XIX, principios del siglo XX. Vale. Volviendo a Santa María de la Escala, lo cierto es que son numerosos los frascos que albergan colores, y colores que según las fuentes se utilizaron para pintar, aparte de para curar también. Una información muy interesante en todas estas farmacias son las taxae, son las listas en donde aparecen relacionadas las personas que iban a comprar. Esto a partir del siglo XV va a ser muy importante, y el Archivo Secreto Vaticano, la Biblioteca Vaticana, tiene una amplísima información, tanto para las de la Edad Media, que no era tan pública la información, como a partir de la época moderna. De manera que es posible encontrarnos cosas como, por ejemplo, fulanito de tal, pintor, compró rubia tintoria, tanta cantidad, a tal precio, ¿no? En el día tal, y al mismo tiempo otras personas, ¿no? O sea, que hay información de tintoreros, pintores, diversos artistas que efectivamente iban y compraban. Vamos a pasar a la siguiente. Nuestras líneas de investigación, como digo, es el estudio físico-químico y el estudio de cultural. Ambas cuestiones están muy relacionadas y son las que nos permiten indagar en esos orígenes de los fármacos, colores, aromas, remontarnos hasta la antigüedad, ver cómo esto transita hacia la Edad Media y cómo hay cosas que se van a quedar en la Edad Media, pero hay otras que van a avanzar hasta tiempos prácticamente actuales, ¿no? De diferente manera. Nuestros cosméticos están llenos de elementos como hematita o tierras rojas, que eso viene de muy antiguo y tiene un uso curativo, tiene un uso cosmético, tiene un uso artístico, como todos sabemos. Luego hay otras líneas que, atrás un momento, no las he destacado porque no me voy a parar en ellas, pero por supuesto toda esta información nos está sirviendo para musealizar de otra manera Santa María de la Escala in situ y de manera virtual, a través de nuevas tecnologías 3D, la inteligencia artificial para plantear procesos de conservación preventiva
que son todo un reto, porque normalmente todas estas tecnologías, la inteligencia artificial se suele aplicar en... Bueno, más en grandes pinacotecas, que por supuesto, pero aquí es un reto, porque en una pizzería como esta tienes elementos que son en metal, en madera, en papel, es decir, a nivel de conservación preventiva es un auténtico reto. Y luego el Aromas Itinerarium Salutis, que en julio de 2022 presentaremos al Consejo de Europa, el Consejo de Europa, para crear pues, un nuevo itinerario cultural europeo, como es el Camino de Santiago, entre otros. Y bueno, ya lo hablaremos, pero sí da tiempo. ¿Pasamos? Obviamente no solamente es un grupo interdisciplinar, sino también muy internacional. Trabajamos con Francia, Suiza, Italia, Portugal, España, diferentes laboratorios. Nuestro fuerte ha sido el estudio físico-químico para dar realmente, no solo con las sustancias, sino con las recetas, y analizar esas recetas a través del tiempo. Por lo tanto, recuperando lo que viene de antes, lo que es nuevo, cómo se reinterpreta, razones religiosas, culturales, como para reinterpretar todo eso. Y bueno, y seguimos creciendo, que es lo bonito. Hay también colaboración privada, pública, Avoca, que la tenemos en todas las farmacias españolas. Ahora mismo los productos de Avoca, o casi todas, pues ha sido una fuente de financiación muy importante, pero también el Centro de Investigación de Avoca para el estudio de compuestos orgánicos, que están en todas partes. Pasamos. Bueno, en definitiva, los 6 grupos, así muy a grosso modo, los 7 grupos de fármacos que tenemos identificados para el siglo XVII-XVIII en Santa María de la Escala son los que veis. Y en todos los casos encontramos color, y color empleado para pintar o para curar, desde la Edad Media. Da igual que estemos en formulaciones complejas, en compuestos orgánicos, en fármacos antimoniales, mercuriales, férricos, da igual. Es decir, quizá la sal se queda un poquito al margen de esto, pero las gemas, por ejemplo, las piedras preciosas, también trabajadas, se utilizaron con distintos fines en Edad Media y en la época contemporánea. Está la piedra preciosa, tenemos lapislázuli. Muy interesante lo que dijo también el compañero, porque tenemos varios frascos de lapislázuli. Solamente en un caso es lapislázuli, en el resto de los casos es más bien un cobre, es decir, un carbonato básico de cobre en la línea de una azurita. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, la constante son los orgánicos. Da igual en qué grupo estemos, con la excepción de las gemas, vamos a ver compuestos orgánicos en esas formulaciones complejas. Aquí, bueno, se han aplicado muchas técnicas de análisis, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, tándem entre las dos cromatografías, y la reflectancia difusa lo que nos dio es un mapa pues, muy claro sobre pues, la presencia de carbohidratos, proteínas, vegetales, resinas, gomas. Aquí vamos a ver la sangre de dragón, lípidos y otras mixturas. Alguno de estos, es decir, cuando analizas los casi 300 fármacos que tenemos analizados entre los siglos XVII y XVIII, salvo el grupo de las gemas, en todos los casos vamos a ver algún compuesto orgánico que va a ser alguno de ellos, es decir, vamos a tener algún carbohidrato, alguna proteína, algún elemento vegetal, resinas, gomas o lípidos y otras mixturas. Esa presencia de lo orgánico como común denominador en los fármacos del XVII y XVIII de Santa María de la Escala es algo que es muy común también en la Edad Media, desde el punto de vista de la farmacología. Vamos a pasar a la siguiente. Y tenemos en Santa María de la Escala una fuerte presencia de tradición islámica, o sea, tradición de la medicina islámica, la medicina hebrea. Todo eso viene de la Edad Media. La importancia que tuvo tanto la medicina hebrea como la medicina islámica en la Edad Media se transfiere a la época moderna. Y lo mismo culturas antiguas, por ejemplo, la terralemnia, decía, ¿no? La terralemnia, la hematita, es decir, la terralemnia, que hace alguna cara, la terralemnia fue utilizada como pigmento, también con fines rituales, también como medicina desde la antigua Grecia. Dioscórides es una de las fuentes que lo deja más claro, como en esos tiempos
Las sacerdotisas que trabajaban para la diosa Artemisa en la isla de Lemnos recogían en una época muy concreta del año la materia prima, la preparaban y la distribuían con fines rituales, terapéuticos y como pigmento. Una terralemnia que podía tener diferentes matices, rojos, blancos, fundamentalmente es muy roja. Se utilizaba por la influencia de la medicina galénica mucho para compensar pérdidas de sangre, por ejemplo la menstruación y otras afecciones de este tipo. Pero lo que quiero que veáis, centrándonos en la Edad Media, es que en Santa María de la Scala, por los resultados obtenidos, hay mucha presencia de tradición hebrea, tradición islámica, y eso nos llega desde la Edad Media. Vamos a pasar a la siguiente. Obviamente, ahora es sabemos por las fuentes iconográficas que esas boticas de la Edad Media eran lugares de adquisición de pigmentos para, pues lo mismo, los pintores, los tintoreros, diferentes orfebres, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos varias fuentes que lo atestiguan, escritas también. Siguiente. Y vamos a centrarnos en la sangre de dragón y vamos a comparar, porque lo que quiero aquí es un poco un viaje, ¿no? Nosotros hemos visto la presencia, por ejemplo, de la sangre de dragón en Santa María de la Scala y también la hemos identificado en obras medievales, nuestro mismo grupo de investigación y, por supuesto, tantos grupos de investigación que trabajan en esto. Vamos a pasar a la siguiente, como es el caso de esta bifaz. Esta bifaz, que, error, no he puesto el siglo, pero se considera que es de finales del siglo XIV aproximadamente. Es una bifaz preciosa que está en una iglesia, en la iglesia de Sant Jaume, en la Pobla de Valbona. Tiene, pues como su nombre indica, dos caras y cada una representa una imagen, la imagen de Cristo y la imagen de una imagen dolorosa, ¿no? Bien, veis que hay dos flechas, una señala la parte superior de la imagen, aquí se identificó sangre de dragón y en el caso del azul, del velo, se identificó lapislázuli. Vamos a ver el tema de la sangre de dragón. ¿Pasamos? Bueno, y esto quizás es mucho texto, pero lo voy a intentar resumir. Se conoce también como polvo de basilisco y tenía tanto propiedades terapéuticas como también se le asimilaban propiedades mágicas. Hay una fuente, que es la del siglo I después de Cristo, en donde se nos dice que los dracos más antiguos y donde procede la resina más antigua es de África Occidental. Y después hay bastantes tratados, ya entre el siglo VIII, el siglo XIII, esa Edad Media que compite a este congreso, en donde se habla de la importancia que tuvo la sangre de dragón precisamente en la medicina islámica, ¿no? Y de aquí va a pasar hacia la Edad Moderna, Santa María de la Scala, como otras especherías, otras farmacias. En la Edad Media se utilizó muchísimo para cerrar heridas abiertas, pero también tuvo una gran cantidad de aplicaciones artísticas, como el teñido del vidrio, y luego estamos viendo cómo orfebres, esmaltadores, pintores, etcétera, iluminadores, la utilizaron. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Algo que encontramos en Santa María de la Scala, que no es tan, la sangre de dragón no fue tan utilizada en la Edad Moderna a nivel artístico como sí lo fue en la Edad Media. Y tampoco fue tan utilizada en la medicina de la Edad Moderna como lo fue en la Edad Media. Sin embargo, su uso persiste a nivel artístico. Por ejemplo, para imitar la sangre de las imágenes de Cristo, es decir, por un tema simbólico y de coagulado, entre otras resinas que también se utilizaron con esa finalidad. Por lo tanto, aunque no se utilizó tanto en la Edad Media en la Edad Moderna como en la Edad Media a nivel artístico, continúa ese uso, se prolonga ese uso. Y lo mismo desde el punto de vista medicinal. Fue mucho más utilizada a través de esa tradición islámica en la Edad Media, pero luego no se pierde, esa huella continúa y se puede seguir midiendo hasta el siglo XIX de una manera muy, muy clara. Igualmente, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, por supuesto, por poneros imágenes de cómo estamos trabajando, porque esa espechería va a ser una espechería completamente virtual, donde vamos a poder movernos por ella.
y vamos a poder acercarnos al armario, abrirlo virtualmente, coger la caja de la sangre de Dragó, abrirla y encontrarnos con la sustancia, pulsar y entonces se desplegará toda la información pues del tipo que hemos visto antes, ¿no? Dónde se origina, por qué ruta se mueve, todo eso se está trabajando en un tesauro internacional a través del grafo de conocimiento, web semántica, todo eso es inteligencia artificial. Entonces, cómo la investigación científica nos está permitiendo pues un poco rastrear todo ese origen de los fármacos, colores, desembocar en la espechería de Santa María de la Scala, conectará con otras especherías de la época, previas y posteriores, gracias a ese tesauro, a esa web semántica. Vamos a pasar. Lapislázuli. Este es un patrón perfecto de lapislázuli, que es lo que tenemos en el velo que la cubre, esta imagen pues dolorosa. Vamos a pasar a la siguiente, también con muchas propiedades terapéuticas y mágicas. Fuentes que nos hablan del lapislázuli a nivel curativo, el Antiguo Testamento, ya nos habla de ello, Teofrastro, Dioscórides, Galeno, lo estáis viendo, Plinio el Viejo, Isidoro de Sevilla. Y, bueno, diferentes formas. Esto es otra cosa que va a tener el Tesauro Internacional, porque algo que es un soberbio lío, y además en eso estamos todos de acuerdo, es que el nombre de un fármaco o de una sustancia cambia enormemente a través del tiempo, de manera que a veces estamos hablando de terra de lemnia y otros hablan de la terra sigillata, y en realidad estamos hablando de lo mismo. Entonces hay que conectar. El Tesauro Internacional va a tener entradas en griego, latín, es decir, árabe, hebreo, las grandes, que conectarán todo esto. Se utiliza con fines artísticos, lo ha demostrado magníficamente el ponente anterior, y aparte también medicinales. Como estamos viendo, en general se utilizó con fines medicinales muy orientados a temas oftalmológicos desde el Antiguo Egipto, pero en la Edad Media no se considera que esto sea una buena aplicación, es decir, no se considera que el lapislázuli pueda realmente curar enfermedades oftalmológicas, y se trata más para temas antiasmáticos, y una fuente de ellos es la de Santa Hideralda. Vamos a pasar a la siguiente. Otras pinturas que analizamos también en esta misma iglesia y siempre de la misma cronología, en torno a finales del siglo XIV, están muy deterioradas. Son estas, es una pintura mural, y aquí encontramos la goma arábiga, no solamente pigmentos, también esos medios que van ligados a los pigmentos, que fueron muy importantes en la Edad Media y tuvieron una trascendencia, como es el caso de la goma arábiga, ¿no? Cajas con goma arábiga, análisis de goma arábiga, que nos habla pues, de las propiedades. La goma arábiga fue utilizada con fines artísticos y medicinales desde tiempos muy antiguos. Podemos remontar también a Egipto y todos los procesos de momificación que requirieron de esa sustancia, y al mismo tiempo se estaba empleando en la pintura egipcia, que fundamentalmente fue a seco. Desde luego la pintura mural sí, porque las bases de preparación a base de sulfato de calcio no permitían otra técnica. Vamos a pasar. La goma arábiga, en el caso de Santa María de la Scala, además, no solamente la encontramos de manera aislada, sino también combinada con otras sustancias que llegan en tiempos posteriores a Paracelso, como es el caso de la coca de América. La coca de América que tenemos en la vitrina, que corresponde al siglo XVII-XVIII, las etiquetas se han ido cambiando porque se han ido deteriorando a través del tiempo. Es una coca que lleva mezcla de goma arábiga. Todo eso pues, son resultados a través de la cromatografía, combinada con otras técnicas para obtener precisamente mejores resultados. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, a mí me gustaría terminar, quizá pasemos. Bien, a mí me gustaría terminar diciendo que toda esta investigación, en definitiva,
que reúne química, física, historia, arte, medicina, farmacia, nos permite insistir en aquello que he dicho, recorrer las huellas del fármaco a través del tiempo y, por lo tanto, estando en la edad moderna, puedo volver al lapislázuli, la Edad Media, a la sangre de dragón y la Edad Media, remontarme todavía más y ver cuáles fueron esos orígenes, ir reconstruyendo toda esa historia, pero además evaluar las fronteras que hay entre eso mismo, el fármaco, el color y el aroma, porque los tres se procesaban, se vendían, se distribuían desde mercados o establecimientos como puede ser el de Santa María de la Scala. Y en los documentos que conservan estos establecimientos tenemos muchas respuestas a de qué manera una misma sustancia podía ser utilizada como fármaco, como aroma, como color, entre otras posibilidades que también las hubo, ¿no? Y en esas respuestas, lógicamente, encontramos también razones de por qué se importa tanto una determinada sustancia respecto a otra, por qué más en esta época respecto a esta otra. Todo eso es tremendamente importante. Una de las confluencias mayores a las que nos ha llevado el proyecto es esta, el Aromas Itinerarium Salutis, la ruta europea de las especias y las plantas medicinales, que no la hay y la estamos configurando. Una red internacional, pues como la vuestra, pero en este caso en torno al aroma, que unifica países muy distintos, culturas muy distintas. A través del aroma, y al igual que ocurre con el aroma, con el color y el fármaco, conseguimos trabajar identidad cultural. Eso también es una reflexión, creo, importante en los tiempos que corren. Son sustancias que tienen un origen milenario, que se han seguido utilizando hasta nuestros días, por culturas que aparentemente no dialogan, como puede ser la hebrea y la islámica, que no es tan sencillo el tema, porque en realidad hay otras cosas. Pero una menta, por ejemplo, que es un aroma que fue utilizado como fármaco, que tiene su propio color, no un color utilizado en el arte, pero un color valorado a nivel ritual también, es algo que es muy valorado en una cocina árabe y una cocina hebrea. Y que, por lo tanto, a través del color, de esos caminos que marca el color, como los aromas, como los fármacos, ligados en esas especherías, esas apotecarías, esos establecimientos, boticas, encontramos huellas, ¿no? Nos hacen pensar en todo aquello que nos une como cultura, ¿no? Como somos culturas distintas, tenemos nuestros elementos diferenciadores, pero tenemos comunes denominadores, estos son unos, y eso nos permite trabajar memoria histórica, identidad cultural, fortalecimiento comunitario, cultura de paz, tan necesaria en los tiempos que corren. No hay tantas diferencias, las hay culturalmente, pero hay puntos en común, y en esos puntos en común podemos dialogar. Creo que es importante porque como historiadores, muchos lo seremos aquí, conservadores o cada uno, cuando estás estudiando temas que tienen que ver con la antigüedad, muchos te preguntan, ¿y qué resonancia tiene eso en el mundo de hoy? Pues la tiene, porque si somos capaces de coger un color y rastrearlo desde ayer a hoy, somos capaces de encontrar en ese color las razones que nos han unido temporalmente y también geográficamente. Y lo mismo ocurre con el fármaco y el aroma. El Aromas Itinerarium Salutis, que nos tendrá que certificar, si todo va bien, el Consejo de Europa, después de muchos años de trabajo, une muchas culturas, muchos países europeos, y a través de él lo que estamos intentando es eso mismo, ¿no? Retomar lo que viene de antes, lo que sigue hasta el mundo de hoy, lo que genera esas huellas de identidad, nos fortalece, y desde ese fortalecimiento comunitario es posible generar y trabajar en el desarrollo local. Por lo tanto, trabajar en el pasado, desde el color, desde el aroma, desde el fármaco, etcétera, sin duda alguna construye cimientos para una sociedad pues mucho más solidaria, mucho más tolerante y mucho más identitaria en todos los sentidos. Y yo no quiero extenderme más.
And now we go with our last keynote speaker, Dobroslava Orsela from Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, with the title Color Intensity as an Obstacle and a Challenge, Central European Stained Glass at the Crossroads. Yes, now we switch to English and we switch to Central Europe for half an hour. Robert Zuckala termed the style of painting around 1300 Okay, it works, okay. He termed the style of a painting around 1300, characterized by contrasting colors and dominant position of contour as Glasstil, stained glass style, to emphasize the leading and style-forming role of stained glass at the time. He claimed that the transformation taking place in art north of Alps, beginning around 1320, 1330, and prompted by impulses coming from Italy, had led to a change in the existing relationship between various arts. As a result, by the mid-14th century, stained glass lost its dominant position in favor of panel painting, and it was the latter art that had been setting the tone of stylistic solutions ever since. There is indeed no denying that in the above-mentioned period, stained glass artists had to face an enormous challenge to a tendency to realistically depict the world brought from the south. According to the treatise, the Diversis Artibus, which contains the earliest and one of the few known medieval descriptions of stained glass technique, a panel is made by covering the previously appropriately cut out pieces of glass with 3 successive layers of black or brownish paint, a mixture of finely ground copper or iron oxide and glass with wine or urine. First, some areas of glass were washed with strongly diluted thin paint, resulting in delicate matting of glass pane. Then modeling was applied using slightly thicker paint. And finally, the main outline were drawn. The paint layer had to be fired in temperature of 600 degrees Celsius. The 3-stage procedure described in the treatise results in rather limited, as you may see here, effects as far as the softness of tonal modeling is concerned. Because the successive paint layers, when applied using brush, come out as distinct patches of paint. This problem had been dealt with by Central European glass painters from the second half of the 14th century onwards, who tried to compete with panel painters and search for an appropriate means of depicting the soft modeling of 3-dimensional shapes. As will be shown in what follows, these efforts were mostly concerned with a search for devices that would enable to use tonal modeling in stained glass, while a reflection on the most appropriate choice of colors and level of transparency of glass serving this purpose had not appeared until the second quarter of 15th century, so comes later. I'm going to discuss these processes mainly on the example of stained glass produced in Krakow and Central Europe, of course, a capital of Polish kingdom and an art center which at the time enthusiastically embraced artistic impulses coming mainly from Prague and Vienna. Eva Frödel-Kraft singled out the technique of hatching at the first place among the, as she put in, special devices serving to assimilate a stained glass composition to the new conventions of representing reality. In this technique, tonal modeling is achieved by means of cross and parallel hatching in varying weights of line and concentrations of pigment, applied using glass paint in places intended to represent deep shades. In Central Europe, a modeling technique by means of hatching
had appeared as early as around 1360 in the charcoal drawing with white highlights in the Holy Cross Chapel at Karlstein Castle. These drawings must have been considered as a sort of models, exceptional in their scale, comparable with independent drawings executed on parchment or paper, which were becoming even more popular at the end of 14th century. The method of representing lights and shadows discussed here appeared at the same time in stained glass panels in the same Karlstein Castle, and shortly later also in glass painting in various artistic centers influenced by the Bohemian Reichsstil. An early example you may see here is glazing for the parish church of Hersbruck in the near of Nuremberg, made probably by Bohemian workshop around 1370-80. The type of drawing represented by the workshop was a transposition of the contemporary techniques of miniature painting and drawing, and later became an important component of a very distinct style of Nuremberg stained glass of the following decades. That was modified and mostly simplified over time. At the end of the 14th century, hatching became popular also in the centers influenced by Prague, including Krakow, where a stained glass panel depicting St. Stanislaus, intended for the wooden church at Sianiec, was produced. What is particularly well discernible are novelties in the modeling. The working up of forms by means of dense cross and parallel hatching, combined with soft wash applied in brush strokes in places achieved by means of brushed out washing on the reverse of the glass panel, intended to blur the contoured line. The hollows of the folds have been marked by strong cross hatching, resulting in the forms of deep teardrop-shaped molds. All these painterly devices are well visible, but on white and yellow glass, whereas in areas of sans garments made up of dark color glass, in deep hues, only hatching could be seen distinctly. Perhaps the above was the reason why strong hatching was employed by some workshops, while more subtle modeling was limited to the areas of faces executed in white glass. This undoubtedly economically driven approach was employed by the workshop of Master of Marian Cycle, who executed stained glass panels for 2 windows in St. Mary's Church in Krakow at the end of the century. Shades on pieces of light-colored glass, of which the faces of figures are made, were executed by means of applying wash on the obverse of glass panes. Lights were achieved by means of relieving, while a third element of tonal modeling has the form of fine hatched lines. The ridges of fabrics were painted using lines of varying thickness, and the inner surface and indentations of the drapery folds are marked by parallel or cross hatching. An exaggerated version of this type of modeling, in which the rendering of figures verge almost on the caricatural, can be found in stained glass windows in Neuhaus in Carinthia, close to Slovenia border, and, for example, from Zeitz. In Chełmno, located in the Teutonic Order state, in turn, dense hatching was used on glass on the eastern window in the local parish church. The modeling, however, can be hardly seen from distance, since it was applied on the pieces of dark ruby red fleshed glass, in which the red-colored layer was mechanically relieved in order to achieve a decorative pattern of white polka dots. The forms of modeling in the above stained glass panels may be a result of the translation of drawn models of the type known from, for example, Brunswick sketchbook, or other simplified designs. The popularity of cross-hatching was short-lived. At the beginning of 15th century, it gave way to technique based on classical repertoire of washed tonal modeling and contour line. Furthermore, the use of silver stain, which is here, applied to the exterior surface of glass was of particular importance for painterly effects achieved in tonal modeling. This technique, known in France since the beginning of 14th century, was not introduced until the late end of 14th century in most of Central European workshops, including Krakow.
Depending on the color of base glass, applying silver stain on the exterior surface of glass pane resulted in yellow when applied on white glass, or green coloring when applied on blue glass. Thus, this technique allowed to achieve different colors without having to cut out and lead together pieces of differently colored glass. In the works of Red Workshop, employed around 1414 at the glazing of the choir windows of Corpus Christi Church, and the Black Workshop, operating there slightly later, the modeling using hatching played already the supplementary role. The style of the Red Workshop from the distance, giving an impression of linear qualities, is based in fact on a combination of lines marking the ridges of drapery folds or determinating facial features with tonal modeling abundantly used on the obverse and wash applied on reverse of glass panes. Within the garments, glass sheets were often entirely covered with glass paint, from which lighter areas were relieved to achieve subtle tonal transitions or ornaments. In other places, this layer was removed by means of brushing, which resulted in a subtle blurring of the contour. Within the heads, this technique enabled to achieve strong light effects, especially in the hair. Both this impressive treatment and the use of silver stain immensely enhanced the tonal scale in the ways hitherto unknown in Krakow. This is no evidence that any of these two workshops active in Krakow used drawing models, but it is symptomatic that glass painters had adopted the above devices at the very same period that techniques yielding similar effects started to be used in independent drawing produced in the circle of Bohemian and Austrian art, as you may see here. The above discussed changes in the technique of glass painting, which in Central Europe were inspired by manuscript illuminations and drawing, have led to a previously unknown subtlety of modeling, which, however, after stained glass panels had been mounted high up in windows lights, would have been visible only to a limited extent. In view of attempts of refining the lines drawn on glass enclosed with the network of leading, intensive color became an obstacle. In the multicolored Christological cycle in Corpus Christi Church in Krakow, those colors are typical for Central Europe for that time. The nuances of lights and shades are far better visible on the panes of light-colored glass and not the intensive ones. In France, Burgundy, or Flanders, in the areas where en grisaille or semi-grisaille painting flourished at the end of 14th century, the situation was markedly different. The en grisaille technique was eager to use in various areas of painting, and fashion for grisaille affected also glass painting, which is of course very well known. So here are some examples. We can find them not only in France or Burgundy, but also in Altenberg, in English stained glass, all driven from Franco-Flemish milieu. Far instances can be found at the beginning of 15th century in Westphalia, Rhineland, Hessen, Lower Saxony, etc. Yet, the light color glass had not appeared in Central Europe until the late 1420s, and at this point, the phenomenon did not have any relationship with Franco-Flemish art. The above is attested by early examples such as this from the wooden church in Ivkowa. Made by glass painter, though style was very close to that of stained glass of Corpus Christi Church shown earlier. The tonal modeling combined with silver stain can be easily seen thanks to the fact that the colors of glass panes has been limited to three hues: white, yellow, and purple, with the last of them appearing only in the form of background. In this case, considerations about the choice of glass best suited to the novel modeling technique most likely resulted from practical experience. It was not until the 1430s that first symptoms of the assimilation of Franco-Flemish art appeared in Central European centers of stained glass production. Stained glass in the pilgrimage church of St. Leonard in Tamsweg, executed by Vienna Workshop,
count among the earliest and at the same time most outstanding examples. The so-called Golden Window, commissioned by Bishop of Salzburg, was executed in 1430. Originally installed in the east window, the composition depicts open work architecture against sapphire blue background, which frames a scene of adoration of the Holy Trinity by the founder accompanied by saints and angels. The monumental composition is reminiscence of Franco-Flemish en grisaille painting, and as demonstrated by Jörg Oberheidacher, the drollery-type decorative motifs included in the composition attested to the artist's familiarity with French miniature painting. Only tiny touchings of ruby red supplement the composition's overall yellow sapphire hues. The multi-layered architecture combined with depiction of human figures required painstaking subtlety in nuancing the hues of yellow without compromising the illusion of depth. It has been suggested that the color was achieved using silver stain, but the technological examination revealed that it was not the case, and that the wide range of yellow hues from cool and pale to orange is solely the result of differences in the chemical composition of glass, namely of level of oxidation of iron, as it is iron oxide that gives the glass its yellow tinge. Thus, the chromatic sophistication of Golden Window is the result of appropriate timing and temperature of melting glass in a kiln. The role of a glass painter workshop was merely to get access to a glass house which produced glass of such exquisite properties, because in the late Middle Ages, stained glass workshops did not occupy themselves with melting glass. Other windows in the same church, depicting the Mystic Mill and the Tree of Life, exemplify in turn the increasing popularity of glazing dominated by white glass contrasted with vivid hues of red, green, and blues. It has been observed with regard to the Mystic Mill window that its most important depiction, the Mystic Mill proper, was represented on the panel consisting almost exclusively of white glass. It may be interpreted as the special way of emphasizing the most important part of the window by means of color, or rather by means of lack of multicolor. In the Tree of Life window, in turn, the axis of composition along with the Tree of Life has been depicted in single out by white, pale blue, and gray-colored glass. It should be reminded that the light-colored glass transmits more light. Therefore, in the overall composition mounted in one of the southern windows, it was the figure of Christ that was the most brilliant. The striving at the realistic representation of war in the art of Central Europe around 1430s was a result of two simultaneous processes, one of which involved the development of the elements already presented in local tradition of art around 1400, and the other that encompasses a reception, usually indirectly, of Franco-Flemish art. In Krakow, the above phenomena are exemplified by the art of Master of Dominican Cycle, active in the 30s and 40s, who executed commissions for the local Dominicans. He had learned the rudiments of his craft during the glazing of Corpus Christi Church in Krakow, and it was from this experience, that he evidently drew conclusions about the relationship between the tonal modeling and the color of glass used in stained glass compositions. Yet his artistic training must have been far more diverse. In keeping with the regulations of Krakow Guild, the painter, which included also glass painters, before obtaining freedom, a journeyman was required to travel abroad, and it was probably Austria, possibly Vienna, which was the frequent destination of the Krakow artists and the place where Franco-Flemish impulses were already strong at the time, and it was the point of travel of Master.
His workshop produced stained glass for 2 southern windows in the chancel of Holy Trinity Church, the Dominican Church in Krakow, for the Chapel of Annunciation in the same church destroyed, as well as for the eastern walk of the cloister. All of the remains of these glazings are in the museums now. The above stained glass cannot be described as executed in the en grisaille or semi-grisaille technique, since it is rendered in bright colors. The color range of Marian cycle consists of deep greens, reds, sapphire, blues, and purple. For it is white or pale color glass that dominates the parts that required a nuanced tonal modeling. Vividly colored glass appears mostly in larger pieces of glass, mainly in the background. The paint layer applied to light-colored glass is striking by its limitation of lines, which are very finely drawn, applied using the thin brush, while the modeling of faces is characterized by the use of repeated patterns, organizing the distribution of lights and shades, skillfully softened by means of brushing, as here. And here some fragments of glass of this stained glass, and I don't know why it goes. Okay, it goes. The current scholarship has been dominated by a claim that economic factors were of some importance in the dissemination of light-colored glazing, as the few surviving documentary sources seems to suggest that the white glass was cheaper than colored one. Yet this argument does not apply to the works of Master of Dominican Marian cycle, who admittedly did use light-colored glass, but of the kind that was not easily available, and those production process was complex, and which therefore could not have been cheap. A large portion of glass used in his works is flashed glass. Technologically, so the layer glass, technologically analysis of that glass carried out by Edita Bernardi have demonstrated that it was not only ruby glass as usual that which is flashed, but also pale blue, amethyst blue, gray, and golden yellow glass paints were produced using the technique of flashing. This difficult procedure was intended to tone down the intensity of color of glass and obtain the material that transmitted more light. Additionally, worthy to note is a creative approach to choosing material, as shown in the use of not evenly mixed flashed ruby glass, as here. The ruby glass and white layers of glass have not been evenly combined, and this paint would have been considered as broken, as flawed. Instead, it was used in a portion depicting the head of one of the Magi, and the flawn was ingeniously used to nuance the flesh tones of his face, becoming a means of showing his emotions. Such a treatment was not novel in Krakow since the early 1360s. Here you may see the apples in St. Mary's Church made of such a glass, striped glass. At the beginning of 15th century, in turn, unevenly mixed green and red glass was used in Krakow panel representing St. Margaret to depict the huge body of a dragon. Flashed glass must have been brought to Krakow from remote areas, as no glass houses producing this kind of glass has been discovered in Poland so far, but the geography of window glass production has been poorly researched yet, unfortunately. The cycle of life of Virgin for the chancel windows of Dominican Church is noteworthy also because of the symptomatic composition of the scenes. A pair of panels constitutes a single composition, devoid of traditional framing devices such as so-called Langpasse, carpet grounds, and medallions. In Krakow, such compositions appeared in Corpus Christi Church in the first quarter of 15th century. At the time, panels started to be treated as independent pictures, similar to panel paintings, and were mounted in windows next to one another in forming diptychs or triptychs, as here.
The Dominican Marian cycle then followed the local tradition, which had already included likening a stained glass panel to panel painting, a phenomenon characteristic of stained glass production in all of European countries at the third of the 15th century. The stained glass scheme, consisting of scenes divided between two panels devoid of architectural frame, is consistent with developments which, on the Central European ground, culminated in the glazing of Besserer Kapelle in chapel in Ulm, Münster, where the stained glass panel had all features of an early Netherlandish panel painting, including a naturalistically rendered molded frame, which gives an impression of the glass panel being a fictive window. Stained glass in Besserer Kapelle chapel, mounted fairly low in the window and accessible at close quarters, stand out by their unsurpassed realistic details. As far for technique and colors of glass are concerned, they do not significantly differ from the Ulm stained glass production from beginning of 15th century, and yet the multicolor tissue of windows make an impression of being richer than usual. This effect was achieved thanks to an ingenious use of well-known means and employing new devices. Lavishly used silver stain was employed to paint entire parts of composition. It was also applied as matte wash on blue-colored glass. As you may see here, this beautiful meadow with blue flowers. And something quite new was etching flashed ruby red glass to achieve subtle two-colored ornamental effects, which was surprising at the time of conservation of these panels. But because it was not until the first half of 15th century that nitric acid started to be used for etching glass. This technique had been described in a treatise by Antonio da Pisa from around 1400 and in so-called manuscript of Bologna, but it was not until experimental testing of this technique on 15th century glass were carried out a few years ago that it was historically used, its historical use was unequivocally confirmed. The treatise by Antonio da Pisa also gives a receipt for cold painting. For a long time, this information had not been associated with stained glass produced north of Alps, since it was assumed that the generally poorly preserved traces of unfired paint found on glass during conservation treatment were secondary additions. It was only during the conservation treatment of stained glass of the Bern Münster that the broad use of cold painting in the stained glass scheme was confirmed. It turned out that in order to enhance the color palette and also to minimize the need of cutting glass and joining the large number of small pieces of glass panes by means of lead cames, the workshop used, apart from the brownish black glass paint and silver stain, also unfired paints, green, brown, and yellow. A similar experiment has been observed in a few panels of Tamsweg from around 1435, in which green paint was applied. Further conservation, I think, will probably reveal much more of such cases. So, lighting up the glass was the last step in a long process, which had started as early as in the 13th century, in which a need to allow more light to the interior was only one of the factors that prompted new developments. In the first half of the 15th century, these developments were to an equally important extent conditioned by a need to adjust the classical technique of stained glass production to a new convention of representing reality and matching to accomplishments of the panel painting in this regard. Thank you very much.
Bueno, muchas gracias a todos y vamos a iniciar el turno de debate, así que les sugiero que pueden empezar a hacer cualquier pregunta que tengan, cualquier cuestión, cualquier duda. Mis compañeros con los micrófonos pasan a su solicitud, así que adelante. No sé si allí al fondo tienen una cuestión. Si me disculpan, la voy a realizar en español. Y mi pregunta sería, como restauradora, en la opinión de la profesora, ¿cuál sería una intervención lo menos invasiva? ¿Cuál sería la forma de poder intervenir en estas obras que fuera lo menos invasiva posible en cuanto a su color y en cuanto a su iconografía? ¿Cuál sería, en su opinión, el procedimiento o la forma en la que esto se podría conservar mejor? Was this a question to me? If so, please in English. I don't speak Spanish at all. Vale, traducimos. She's a restorer, so she wants to ask you, what's the meaning non-invasive to restore this kind of pieces? Well, I'm not a conservator, I'm art historian, so I cannot answer you properly to this question, but if you are interested in, I can give you some information about our conservators in Krakow, because we have a very good and specific stained glass conservators in Krakow. So I'm sorry, but it's not my domain. I was by this treatments, but what was important to me was the technique, the medieval technique, not the conservative arts. So sorry. Thank you so Thank much. you. Aquí. Excuse me? The ruby glass. To tell the truth, I don't think that we can say it properly, because well, the ruby glass. You mean the flashed ruby glass or a ruby glass? So this melting white ruby glass are even in this very early English windows from the 7th century. There are already this type of glass. So I think it's from the beginning. But the ruby glass, because the ruby color was the most complicated from the point of view of stained glass painters, because when it is ruby and itself, it's completely dark. It's almost not transparent. So they had to find out the solution to have red. So it's from the first I know pieces of glass are from the 7th century, so we can say from the beginning. Another question is when so beautifully made glass was first made, but the experiments from the beginning. ¿Alguien tiene alguna cuestión más? Muchas gracias. En primer lugar, quería felicitar a los tres ponentes por la intervención, que creo que estas han sido muy interesantes, con 3 dimensiones totalmente diferentes. Y ahora mismo me rondaba por mi cabeza una pregunta muy azul. Tan azul que he necesitado bifurcarla en 2 preguntas. Una para la doctora Ágredos, otra para el doctor Krustalis. Me interesaría muchísimo, por ejemplo, conocer si en un lugar como la Speziería de la Scala, Santa María de la Scala, había lugar para sustancias como la azurita, que exclusivamente tenían usos artísticos y no tenían usos, en principio, que conozcamos, o al menos que conozca yo, medicinales, que por tanto indicarían un uso casi exclusivo de técnicas, digamos, artesanales. Esta sería la pregunta para Marisa. Y para Estefanos, que me gustaría muchísimo, Estefanos, preguntarte sobre el método que no implicaba, digamos, un trabajo con ceras, con resinas para la extracción del colorante azul color azul ultramarino, perdón. Entiendo que sería como un método seco de trituración con levigación simple. Y ya está, muchísimas gracias. Pues el que quiera. Sí.
Yo un poco contestaré, no a los dos, simplemente quiero decir que cuando hablé del libro el Eparchikon Biblion de Constantinopla, yo traduje apotecarios. El nombre que utilizan en griego es vendedor de perfumes, ¿vale? Y el uso es artístico. Es muy habitual encontrar, por lo menos en fuentes griegas, pues esta relación en tiendas de este tipo. Respecto al lápiz lazuli, el que da color a la lazurita, este color azul tan bonito, son los iones de azufre que se colocan en las esquinas de esta forma cúbica de la cristalización del mineral. Cuando leemos una receta y nos parece, porque yo he puesto exactamente esta receta que me gusta mucho más, es del siglo XIII, que otras recetas, porque normalmente nosotros trituramos, intentamos con un proceso de levigación pues, quedarnos con la materia supuestamente más fina. Con el azul ultramar no funciona así. Por ejemplo, con el método del pastelo no es levigación, es un proceso químico de saponificación y de intercambio de iones. De hecho, lo que más rápido se deposita es lo más fino, no es lo más grueso y lo más pesado. Es decir, no funciona este principio. En el otro método, las últimas investigaciones, hay un artículo muy interesante sobre este tema que hace hincapié en el hecho de que si calientas el lápiz lazuli antes de triturarlo, consigues aumentar la presencia de grupos de azufre en su estructura cúbica. Entonces el color va a salir más azul. Se podría obtener simplemente con el proceso, repito, el proceso no es simplemente mecánico, hay una parte química que desconocemos hasta cierto punto. Se podría obtener un azul no tan intenso, pero igual bonito. La respuesta es sí, dependiendo del trabajo previo y de la calidad de la pieza de lapislázuli. Las hay con una pureza excepcional. En el caso del Pórtico de la Gloria, yo estoy convencido que el proceso ha sido este. Precisamente por el tamaño de los cristales, la intensidad del color de los cristales y la calidad del pigmento empleado. Bueno, pues también respondiendo, en Santa María de la Scala los colores que tenemos son colores con un doble uso. La hematita, el cinabrio, obviamente el lapislázuli también, la sangre de dragón. Sí que es cierto que tenemos malaquita también, malaquita tenemos, pero esta sí que está documentada también para fines medicinales, y hay azurita, que es verdad que no, quizás sería la excepción, o algunos materiales como por ejemplo el bol de Armenia, que aunque puede tener alguna aplicación en el campo medicinal, no es tan común, entonces es más estrictamente artístico. Y me quedo con la fuente esta, muy interesante. Sí. No lo comenté, pero cuando lo comentaste pensé debería haber puesto vendedor de perfumes y no apotecario. Está muy bien. Sí. Sí, sí. ¿Hay alguna cuestión más por aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? ¿Ninguna más? Pues si nadie tiene ninguna cuestión más, creo que a y media retomamos, vamos a hacer un descanso. Por aquí, José María. For the urologa. So how much free were the artists and the workshop who fabricated these stained glasses in front of the eventual impositions from the friars and the priests who commended these works of art?
Could you repeat what was the question? Because yes, I didn't. how much free were the artists and the workshop who fabricated these stained glasses in the use of color and the hues in? You mean the artistic freedom, yes? Yes, that's what you mean. Freedom. Well, of course, it depends on the situation. If we speak about the early Cistercians, is of course a different story. But if we speak about this time and the Dominican friars, I think the most important here in Dominican Church was the context, the context of early 14 stained glass or late 13 stained glass around 1400, which were a kind of so-called mixed glazing, the band windows. So in the lower parts they were very colorful and figural, and upper parts were ornamental and white glass, as we supposed after the fragments, because we have only elements of these glazings. And then this Marian cycle I showed you was made in the 15th century in the context of rebuilding the church and building the chapel in the near. So they had to move the glass, change. And I think it was very important to combine the old with the new glass. So I think it was more the aesthetic issue when we speak about Dominicans, of course. Well, the problem is the Dominicans, of course, at the very beginning were tried to be strict, but not when we speak about stained glass. They never were so strict about stained glass as they tried to be, let's say, as the Dominicans, yes. As the poor Dominicans. So even at the very beginning, they just started to have colorful glass in Germany and so on. So it didn't work. Thank you. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? No, pues ahora sí que hacemos el descanso hasta las 6:30. Y luego volvemos con la presentación de los papers, ¿vale?